Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo la hora en que nos estén viendo. El día de ahora veremos un tema muy importante subdividido en dos, que es la sinodalidad y la ministerialidad del cantor litúrgico. Dos puntos de los cuales todo cantor debe estar plenamente consciente, y más aún en estos tiempos en que nuestra iglesia se encuentra pasando este proceso sinodal. Para esto he tomado algunos fragmentos de documentos de la iglesia, así también como algunos fragmentos de lo que se vio en el pasado Congreso de Música Litúrgica. Sin más por el momento, comencemos. Empezaremos por ver qué es sinodalidad y qué es el proceso sinodal. La sinodalidad es el caminar juntos. Y en octubre del 2021, el Papa Francisco llamó a toda la Iglesia a vivir este proceso sinodal, el cual es una consulta que llega a todos los sectores del pueblo de Dios. Este proceso contiene tres aspectos que son una comunión, una participación y una misión. Una iglesia que viva en plena comunión, que sea participativa y participen todos los miembros de la iglesia. Y una iglesia siempre en misión, en salida. Este camino común es a la vez un don, pero es una tarea también. Y debemos integrar el proceso sinodal en la vida de la iglesia local. Ahí donde tú sirves, ahí a donde tú acudes, hay que integrar este proceso. Es seguir los caminos a los que Dios nos llama, hacia una comunión más profunda y una participación más plena. Como mencionamos anteriormente, los tres aspectos de la sinodalidad: la comunión, la participación, la misión. La comunión encuentra sus raíces profundas en el amor y en la unidad de la Trinidad. Juntos nos inspiramos en la escucha de la palabra de Dios a través de la tradición viva de la iglesia. Aquí hay algunas palabras claves: amor, unidad, Trinidad, palabra de Dios, tradición. Es decir, debemos de vivir en el amor y en la unidad, a ejemplo de la Santísima Trinidad. Y para esto nos debemos inspirar en la escucha de la palabra de Dios, pero no la sola palabra de Dios, sino también a través de la tradición viva de la iglesia. Recordemos que los tres pilares de nuestra fe católica son la Biblia, que es la palabra de Dios, la tradición y el magisterio de la iglesia, que son los que nos ayudan a poder vivir precisamente esta palabra de Dios, a poder entenderla y a poder vivirla. Vivirla para participar. La participación, que es una llamada para todos. ¿A participar en qué? En la misión. La iglesia existe para evangelizar. Nunca podemos concentrarnos en nosotros mismos. Tenemos que salir de nuestro yo, salir de nuestro ego, salir de nosotros mismos. La sinodalidad está al servicio de la misión de la iglesia. Sinodalidad, recordemos, caminar juntos para evangelizar. ¿A quién? Al hermano, al que está enfrente a nosotros, al que está junto a nosotros. Para caminar juntos es necesario ejercitar la responsabilidad en el anuncio del Evangelio. ¿Cómo vivimos en la iglesia la responsabilidad y el poder? Recordemos que como cantores litúrgicos evangelizamos a través del canto. Pero, ¿qué tan responsable soy para preparar los cantos? ¿Qué tan responsables somos en los ensayos? ¿Qué tan responsables somos como coro? En este caso, ¿llegamos corriendo a las misas? ¿Afinamos de volada? ¿O nos damos nuestro tiempo, llegamos a tiempo, afinamos tranquilamente? Si usamos el equipo de sonido,
lo instalo bien, con tiempo, lo ecualizo. ¿Qué tan responsables somos? Por ahí debemos de checar algunos detalles que tengamos. Y recordemos que también lo que nos dice aquí, nadie se salva solo, únicamente es posible salvarse juntos. Y muchas veces, ¿cuánto entra el egoísmo entre los coros? Ay, no, si va ese coro yo no voy. Ah, si van a cantar ellos, no, nosotros no vamos. No, hay que canten ellos. O cuando se tiene que integrar el coro general o la Schola Cantorum, es difícil unificar porque cada quien quiere poner su estilo. Ahí lo que nos puede ayudar es tratar de poner los cantos a como el autor los hizo, su versión original. Y así pues no hay favoritismo para ningún coro. Y también el siguiente punto nos dice, la misma iglesia debe afrontar la falta de fe y la corrupción también dentro de ella. Si bien nuestra iglesia es santa, porque es Cristo nuestra la cabeza y el fundador, nosotros que somos el cuerpo místico, pues estamos manchados por el pecado. Y ese pecado, pues mancha a la iglesia. Y aquí nos dice la falta de fe. ¿Realmente tenemos esa fe necesaria? También en los sacerdotes, desafortunadamente, tienden a caer en el activismo cuando se encuentran solos, o es una iglesia muy grande con muchas comunidades y un solo sacerdote. Deja de lado la oración y se enfoca en el activismo. Y esto crea una falta de fe, tanto en él como en la feligresía. También desafortunadamente vemos sacerdotes con sus buenos carros, con sus buenos relojes. ¿Y qué nos dice el Papa Francisco ante ello? Precisamente quiere evitar el clericalismo. Él quiere pastores con olor a oveja. Es decir, no cerremos los ojos ante esto que es una realidad. Más bien, afrontemos esa realidad. Tratemos de erradicar todos esos problemas. Si bien muchas veces no está en nosotros, pero sí podemos hacer oración por ellos y nosotros tratar de vivir esa unidad que nos decía la diapositiva anterior. Vivir en ese amor que nos pedía. También el siguiente punto nos dice, a través de experiencias de auténtica escucha y discernimiento, encaminándonos a convertirnos en la iglesia que Dios nos llama a ser. Es impensable una conversión del accionar eclesial sin la participación activa de todos los integrantes del pueblo de Dios. Es decir, no esperemos que nuestra iglesia cambie si nosotros no cambiamos. Si yo no participo, si tú no participas, si él o ella no participan, nuestra iglesia no va a cambiar. No va a haber esa conversión que realmente se nos pide como pueblo de Dios. No es infrecuente que los cristianos asuman divisiones y las contraposiciones también en la iglesia. Desafortunadamente esto se da y es algo que debemos erradicar. Para caminar juntos es necesario que nos dejemos educar por el Espíritu en una mentalidad verdaderamente sinodal, entrando en un proceso de conversión. Fíjese que este punto es muy importante, porque muchas veces creemos que ya sabemos o creemos que tenemos la razón y nos cerramos a un nuevo aprendizaje, nos cerramos a educarnos. Tenemos que ir cambiando nuestras mentalidades. Como lo dice aquí, hay que adquirir una mentalidad sinodal, una mentalidad de caminar juntos. Pero es muy difícil si no nos dejamos educar. No podemos convertirnos si no abrimos nuestra mente, si no nos abrimos nosotros mismos.
Así como Pedro fue transformado por su experiencia con Cornelio, también nosotros debemos dejarnos transformar por aquello que Dios nos invita a vivir. Aquí este punto. Cuando Pedro tuvo su experiencia con Cornelio, ya Jesús ya había ascendido, ya había venido el Espíritu Santo en Pentecostés. Es decir, Pedro hasta cierto punto ya estaba listo. Pero aquí nos dice que con cada experiencia, Pedro se fue transformando. Pedro fue aprendiendo. Igual nosotros, con cada experiencia debemos transformarnos. Debemos ir aprendiendo más. ¿Para qué? Para poder tener esa mentalidad sinodal. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Esto nos lo dejó Juan en su Evangelio. Y Lucas en los Hechos nos dice que los discípulos le llamaban los seguidores del camino, los discípulos del camino. Ese pueblo se adhiere al sacro depósito de la palabra de Dios, confiado a la iglesia. Pero no nada más se adhiere a la palabra de Dios. Persevera constantemente en la enseñanza. Esto también nos lo dice el libro de los Hechos de los Apóstoles. Y nosotros, ¿realmente nos apegamos a la palabra de Dios? Sí, es verdad, vamos a misa, escuchamos la palabra, pero ¿la leemos? ¿Entendemos lo que la iglesia nos quiere decir con esta palabra de Dios? Y más aún, este pueblo persevera en la enseñanza. Es decir, no agotar esa sed de Dios, sino mantener esa sed de Dios, esa sed de conocer más de Dios y de conocer todo aquello que nos acerca a Dios. Si bien el canto eleva las almas a Dios, mientras mejoremos nuestro canto, esas almas se elevarán más a Dios. Si mejoramos nuestra técnica vocal, si mejoramos nuestro servicio, esas almas elevarán cada vez más hacia Dios. Cada uno tiene algo que aprender. Nadie sabe todo, incluso aquel que más sabe. Como lo dice Sócrates, yo solo sé que no sé nada. ¿Por qué? Porque mientras más sé, me doy cuenta que en realidad menos sé. Porque hay tanto que aprender, hay mucho por conocer. La experiencia sinodal del caminar juntos se da siguiendo las huellas del Señor y en la obediencia al Espíritu. Si bien voy a misa y escucho la palabra de Dios, ok, ya estoy siguiendo las huellas del Señor. Pero ¿realmente soy obediente al Espíritu? ¿Cómo sé que soy obediente si ni siquiera lo escucho? Al contrario, me escucho a mí mismo, lo que yo quiero, lo que yo siento, lo que a mí me gusta. Pero, ¿realmente escucho al Espíritu? Me regreso unas diapositivas atrás, ¿qué es lo que nos decía? El Espíritu nos dice, vivamos en unidad, en fraternidad, vivamos como la Santa Trinidad. El siguiente punto nos dice, el interlocutor de Jesús es el pueblo. Jesús habla hacia el pueblo, evangeliza al pueblo. Nosotros al cantar, cantamos para el pueblo. Recordemos que nosotros también somos parte del pueblo. Así es que nosotros les evangelizamos a ellos y nos evangelizamos a nosotros mismos. El siguiente punto nos dice, sin los apóstoles autorizados por Jesús e instruidos por el Espíritu, el vínculo con la verdad evangélica se interrumpe y la multitud queda expuesta a un mito o a una ideología sobre Jesús, ya sea que lo acepte o que lo rechace. Si bien Jesús llamó a los sacerdotes en su vocación especial al sacerdocio, los consagró, previamente fueron instruidos, también nosotros como cantores hemos sido llamados a este servicio del canto, pero tenemos que ser instruidos también, tenemos que dejarnos instruir.
¿Por qué? Porque de otra forma daremos una falsa imagen de lo que es Jesús. Como comúnmente se dice, cantamos una cosa, pero vivimos otra. Hay que ser coherentes y hay que dar una verdadera imagen de lo que es Jesús. Hay que dar una verdadera evangelización y para ello es indispensable la instrucción. La insidia que divide y por lo tanto contrasta un camino común. Una situación que se da desafortunadamente muy comúnmente entre los coros, entre grupos, y es la causa de que desaparezcan muchos coros, de que se desintegren. El siguiente punto nos dice: para eludir los engaños del cuarto actor es necesaria una conversión continua. ¿Quién es ese cuarto actor? El demonio. Es aquel que nos está instigando precisamente esa insidia. Pero para contrarrestarlo, necesitamos convertirnos constantemente, continuamente. La apertura a la conversión y el cambio, estamos llamados a abandonar actitudes de autocomplacencia y comodidad que nos llevan a tomar decisiones basándonos únicamente en cómo se han hecho las cosas en el pasado. Debemos de tener esa apertura, de abandonar nuestras actitudes, nuestra zona de confort, comúnmente se le llama. Es lo que debemos de abandonar. ¿Por qué? Porque nos hace tomar malas decisiones. Decisiones que solo son personalistas, pensando nada más en nosotros. ¿Por qué pensamos que así se han hecho las cosas? Ya tengo años en el coro, y siempre se ha hecho así. Así me lo enseñaron, así lo hago. No, tenemos que cambiar esas actitudes. Tenemos que ir, como lo decía hace rato, ir mejorando. Hay que mejorar esa forma de cantar, esa forma de servir, para elevar más almas a Dios y como consecuencia elevar nuestra propia alma hacia Dios. Tenemos que liberar nuestra mente y nuestro corazón de los prejuicios y estereotipos que nos llevan por el camino equivocado hacia la ignorancia y a la división. Lo que les mencionaba hace un momento. Es que esto siempre se ha hecho así. Siempre lo hemos cantado así. Y nos cerramos. No dejamos que alguien más nos enseñe. No dejamos aprender a los demás si es que somos los coordinadores o directores del coro. Nos encerramos en nosotros mismos. Y esto, pues, crean o no, causa ignorancia en esta persona que se cierra. Mientras otros grupos, otros coros van avanzando, este coro o esta persona se quedan encerrados en su ignorancia. Entonces, un coro avanza y otro coro se estanca. Unos miembros avanzan y otros miembros se estancan. Eso es lo que crea esa división. La acción apostólica realiza la voluntad de Dios creando comunidad. Es una oportunidad para fomentar la conversión sinodal y pastoral de cada iglesia local, para que sea más fructífera en la misión. ¿Queremos que nuestra misión como coros sea fructífera? Debemos hacer la voluntad de Dios. Debemos crear comunidad. Debemos convertirnos hacia la sinodalidad. Al convertirnos nosotros, encaminamos a nuestra iglesia local para que los resultados sean los frutos que nuestro Señor espera en esta misión que nos ha encomendado. Al caminar en la sinodalidad, encontraremos algunas trampas las cuales debemos evitar, como por ejemplo la tentación de querer dirigirnos a nosotros mismos en lugar de ser dirigidos por Dios, como lo mencionaba en una diapositiva anterior. Escuchamos a nosotros mismos y al Espíritu ya no lo escuchamos. Es el mismo caso. Debemos dejarnos dirigir por Dios y no por nosotros mismos. Otra, podemos caer en la tentación de olvidar que somos servidores en el camino que Dios nos ha marcado. Nosotros al cantar
somos servidores, no somos dueños ni siquiera de nuestro propio servicio. ¿Por qué? Porque es mismo Cristo el que nos llamó a este servicio. Incluso el sacerdote no es dueño de la misa, es un servidor. Quien celebra realmente la Eucaristía es Jesús. El sacerdote es el servidor, al igual que nosotros somos servidores. Otra tentación es ver solo problemas. Fijarnos en los problemas solo nos llevará a sentirnos abrumados, desanimados y cínicos. Muchas veces en las reuniones de grupos o de coros se proponen soluciones, se proponen actividades y nunca falta quien diga: ay, no, es que esto no funciona por esto y por lo otro. Es que esto ya se intentó y no funcionó por esto. Es que fulanito no coopera y pues así no se puede. No, debemos dejar de ver los problemas y enfocarnos en las soluciones. De otra forma, como dice aquí, nos vamos a sentir desanimados, incluso hasta cínicos algunos, ¿no? Muchos se saldrán, ya no cooperarán. ¿Por qué? Porque ya quedaron desanimados de tantos problemas. Otra tentación es la división y el conflicto. Es vano tratar de imponer las propias ideas a todo el cuerpo mediante la presión o el descrédito de los que piensan diferente. Igual lo mencioné en una diapositiva anterior, cuando se trata de integrar a todos los coros. Y cada coro quiere poner su propio estilo, quiere imponer sus propias ideas. Y si fulanito o fulanita no lo hacen, pues ya hablamos mal de fulanito. No, pues mejor que no venga. No, a lo que dice aquí precisamente ese es un gran error. ¿Y cómo podemos solucionar esto? Obedeciendo a nuestra Santa Madre Iglesia. Ella nos dice cómo hacerlo de la mejor manera. Y también en la cuestión musical, tratar de poner las melodías originales, las que hizo el autor. Así se evitarán de que cada coro quiera poner su propio estilo. Si el autor lo hizo de tal forma, es mejor seguir así. Y no como dice aquí, desacreditar o menospreciar a los demás, a los que piensan diferente. Al contrario, esto es precisamente lo que va en contra del espíritu de la sinodalidad, enemistarse con los demás y favorecer conflictos divisorios. No, pues a mí me gusta más cómo canta fulanito, no, pues yo me uno con ellos. No, pues que 2, 3 coros contra estos otros 2 o 3 coros. No, no tiene caso. Todo eso amenaza la unidad y la comunión de la Iglesia. Ahora detengámonos un poco para cuestionarnos: ¿cómo se realiza hoy este caminar juntos en nuestra iglesia particular? ¿Qué pasos nos invita a dar el Espíritu para crecer en nuestro caminar juntos? Este estilo se realiza a través de la escucha comunitaria de la palabra y la celebración de la Eucaristía, la fraternidad de la comunión y la corresponsabilidad y participación de todo el pueblo de Dios en sus diferentes niveles y en la distinción de los diversos ministerios y roles en su vida y en su misión. Fíjense que aquí hay unas palabras clave, de hecho las puse en negrita. La escucha comunitaria de la palabra, escuchar la palabra de Dios. Ok, ya la estoy escuchando, ya sé qué me dice. Ahora, la celebración de la Eucaristía. Es indispensable la Eucaristía para poder entender ese caminar juntos, para poder caminar en fraternidad de la comunión precisamente. Común unión, recuerden, una unión. Y la corresponsabilidad. Todos somos responsables. Así sea el ministro del coro, así sea el ministro de liturgia, el sacerdote, todos somos corresponsables en este participar de la Iglesia. Y lo que dice aquí, la participación de todo el pueblo de Dios. Debemos ser partícipes
y hacer partícipes al pueblo de Dios en sus diferentes niveles. Cada quien tiene su rol, cada quien tiene su servicio. Eso es precisamente la vida y la misión en la sinodalidad. También debemos cuestionarnos cómo inspiran y orientan efectivamente nuestro caminar juntos, la oración y la celebración litúrgica. ¿Cómo promovemos la participación activa de todos los fieles en la liturgia y en el ejercicio de la función de santificación? Caminar juntos solo es posible si se basa en la escucha comunitaria de la palabra y la celebración de la Eucaristía. Fíjense que aquí hay unas palabras clave. Escucha comunitaria de la palabra, celebración de la Eucaristía, participación de la asamblea de los fieles. Lo que dice aquí. La Eucaristía y la palabra son fundamentales para poder caminar juntos. En este caso, la participación tiene dos vertientes. Una es estar plena y conscientemente en la Eucaristía. Ser consciente de cada momento que se vive en la Eucaristía. Es decir, saber qué es lo que se hace, por ejemplo, al momento de la fracción del pan, qué es lo que sucede mientras decimos el Padre Nuestro, o qué estamos haciendo en el acto penitencial. Es decir, tener conciencia de cada uno de los momentos. A eso se refiere la participación plena y consciente en y de la Eucaristía. Y la otra es participación activa de la asamblea, es decir, que todos los fieles participen en la asamblea. ¿Cómo puede participar? Con sus gestos, sus posturas, estar de pie, estar sentado en el momento que se debe, cantando, respondiendo a lo que dice el Padre, los diálogos que hay entre el sacerdote y el pueblo. Esa es la participación activa de la asamblea. Aquí algunos de los estudiosos nos dicen que participación activa no debe confundirse, porque también se puede tener una participación activa contemplativa. Es decir, que en el canto no es necesario que todo el pueblo cante todo. Hay partes en las que puede no cantar, pero puede estar meditando lo que se está cantando. Y esa es una participación actuosa, activa contemplativa. Una iglesia sinodal es una iglesia participativa y corresponsable. Es decir, todo mundo participa y todo mundo es responsable. No nada más el sacerdote, no nada más el director o el coordinador. Todos somos responsables y todos debemos participar. ¿Por qué? Porque como nos lo dice el libro de la Primera de Corintios, la iglesia como cuerpo místico de Cristo. Todos los bautizados formamos ese cuerpo místico de Cristo. Es un solo cuerpo, diferentes miembros, diferentes partes. ¿Cómo se promueven los ministerios laicales y la asunción de responsabilidad por parte de los fieles? Muy buena pregunta que debemos hacernos. ¿Cómo promovemos los ministerios? Y esa responsabilidad, ¿cómo la promovemos? También nos dice, nadie está excluido del plan de salvación de Dios. Dios nos ofrece la salvación a todos y quiere que todos participemos. Pero si nosotros, yo no participo, hay que toquen ellos, hay que canten ellos, nosotros mismos nos excluimos. Dios no nos excluye, somos nosotros los que nos excluimos. La misión de la iglesia requiere que todo el pueblo de Dios esté en camino, con cada miembro desempeñando su rol crucial, unidos unos a otros. Cada uno desempeñando su propio rol. Coro, canta. Ministro de liturgia, sirve en el altar. Lector, haz bien tus lecturas.
Salmista, proclama bien ese salmo, cada quien en su propio rol. El mal de uno perjudica a todos. El verdadero poder es el servicio. Es decir, si tu pie te lo amputas, ¿solito podrá caminar? ¿Verdad que no? Si tu mano te la cortas, ¿tu mano sola podrá tocar? No, ¿verdad? Si un ojo no ve, está tuerto. Es más aún, si nos quedamos ciegos, ¿podría el cuerpo caminar? Claro que no. Es por eso que el mal de uno perjudica a todos. Cada parte necesita al resto del cuerpo y el cuerpo necesita cada una de sus partes. Es recíproco. Y el verdadero poder está en el servicio, no en ser servido. Para poder caminar en la sinodalidad, debemos de combatir el virus de la autosuficiencia, lo que ya he comentado anteriormente. Nosotros no sabemos todo, no conocemos todo y no podemos hacer todo. Podemos aprender unos de otros, incluso de quienes menos creemos. Todos podemos aprender. Podemos construir puentes más allá de los muros que a veces amenazan con separarnos. Debemos de superar ideologías y hacer lo que es justo y verdadero no está destinado a llamar la atención. Es decir, no seamos esos rockstar, esas estrellitas que queremos lucirnos. No, simplemente hacer lo que es justo y verdadero. Para poder caminar en la sinodalidad es indispensable la formación. La espiritualidad del caminar juntos está destinada a ser un principio educativo. La sinodalidad implica receptividad al cambio, formación y aprendizaje continuo. Aquí deberíamos cuestionarnos, ¿cómo estamos llamados a crecer como compañeros? ¿Cómo formamos a las personas para hacerlas más capaces de caminar juntos? Si se dan cuenta, esta de formación, educación, aprendizaje, es muy indispensable para poder caminar en sinodalidad. Pero no puede haber aprendizaje si no hay humildad. La humildad nos enseña que no sabemos todo y podemos aprender de los demás. También nos dice más adelante la fidelidad a las enseñanzas de la Iglesia. Nosotros como coros, como ministros del canto litúrgico, debemos ser fieles a lo que la Santa Iglesia, como madre y maestra, nos enseña y nos ha dejado en los diferentes documentos que hablan sobre la música litúrgica. Ahí es donde nos dice qué cantar y cómo cantarlo, y ser fieles a esas enseñanzas. Eso también implica la humildad. No podemos cantar lo que nosotros queramos o como nosotros queramos. Debemos ser fiel a Dios y servir a su pueblo. Si se dan cuenta, para poder caminar en la sinodalidad como coros, para hacer lo que hacemos, debemos de saber primero qué es lo que vamos a hacer. No podemos hacer nada si no sabemos antes cómo hacerlo. Es por ello que la formación es indispensable. Como les mencionaba al principio, la sinodalidad y la ministerialidad del cantor litúrgico van muy de la mano. Ahora veremos lo que es la ministerialidad y el canto al servicio de la liturgia. Para empezar debemos saber que ministerio o servicio viene de ministerium, de latín, y también del latín minister viene lo que es servidor, ministro, es lo que significa. Y al respecto nos dice Mateo en su capítulo 20, entre ustedes no debe suceder así. Al contrario,
El que quiera ser grande, que se haga servidor de ustedes, y el que quiera ser el primero, que se haga su esclavo, como el Hijo del Hombre, que no vino para ser servido, sino para servir, y dar su vida en rescate por una multitud. También el mismo Jesús nos dice: no hay amor más grande que dar la vida por los amigos. Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Fíjense qué palabras. Ya no les llamo siervos, sino amigos, si hacen lo que yo les mando. Y también en el Evangelio de San Lucas nos dice el mismo Jesús: el que no está conmigo, está contra mí. El que no recoge conmigo, desparrama. Fíjense, 3 citas muy pequeñas, pero con un gran significado. Si queremos ser grandes, debemos ser servidores. Si queremos ser amigos de Jesús, debemos hacer lo que Él nos manda. Y estamos con Él o contra Él. Para poder entender mejor lo que es la ministerialidad y el servicio, la Biblia nos da unos ejemplos. Por ejemplo, en San Lucas: yo soy la esclava del Señor, que se cumpla en mí lo que has dicho. Y el ángel se alejó. En aquellos días María partió y fue sin demora a un pueblo de la montaña de Judá. Y en Marcos nos dice: mientras iba por la orilla del mar de Galilea, vio a Simón y a su hermano Andrés, que echaban las redes en el agua, porque eran pescadores. Jesús les dijo: síganme, y yo los haré pescadores de hombres. Inmediatamente ellos dejaron sus redes y lo siguieron. Si se dan cuenta en estas citas bíblicas y en las anteriores, tanto Jesús como María y los apóstoles nos enseñan a saber decir sí, a saber obedecer, a hacerse esclavos por amor. Jesús obedeció al Padre al venir a rescatarnos, e incluso hasta dar su vida por nosotros. Dejó su condición divina, se humilló y se hizo hombre como nosotros. María se hizo la esclava del Señor, y a pesar de quedar embarazada, se fue corriendo sin demora a la montaña. ¿A qué se fue? A servir a su prima Isabel, que también estaba embarazada. A María no le importó si estaba embarazada o no. Ella se fue sin demora. Y los apóstoles, Simón y Andrés, en este caso Simón, conocido también como Pedro, eran pescadores. Jesús los llama e inmediatamente ellos dejaron sus redes. ¿Qué significa ese dejar sus redes? Ellos eran pescadores, a eso se dedicaban, de eso vivían, de eso comían. Pero cuando Jesús los llama, ellos dejaron esas redes, que significan dejar su seguridad, abandonarse en Jesús, dejar sus comodidades para seguir a Jesús. Estos son los ejemplos que nos dan de cómo podemos servir a Jesús, cómo atender a su llamado. Otra cita bíblica que nos puede ayudar a entender cómo debe ser nuestro ministerio o servicio es la conocida parábola de los talentos, en la cual vemos cómo un servidor recibe 5 talentos, otro recibe 2 y un tercero recibe 1. Y al regreso del amo, el que recibió 5 entrega 10, el que recibió 2 entrega 4, pero el que recibió 1 solamente entrega 1. Lo que recibió, no entrega más. Dense cuenta cómo el que recibió 5 y el que recibió 2 los entregan multiplicados. ¿Por qué? Porque los trabajaron, los desarrollaron. En cambio el otro lo enterró, no hizo nada.
También dense cuenta cómo el Señor nos da diferentes talentos. No a todos los da el mismo talento. Nosotros tenemos el don del canto, de la música, de la disciplina, porque esto implica disciplina. Mas no todos. Hay otros talentos como para servir en el altar, otros talentos como para lectores. Hay diferentes. No todos podemos estar en lo mismo. Y aquí vemos cómo esos talentos se trabajan. Y esto va de la mano con otra cita bíblica que también está en Mateo, donde el mismo Jesús nos dice: sean perfectos como es perfecto el Padre que está en el cielo. Si bien sabemos que nosotros no somos perfectos, ni llegaremos a ser perfectos, porque perfecto solamente Dios, y eso a causa del pecado, es que no somos perfectos. Pero si Jesús nos dice, sean perfectos, es que sí podemos ir mejorando. A eso se le llama que somos perfectibles. Quiere decir que podemos ir mejorando cada vez más. Mejorar en nuestro servicio. ¿Cómo? Podemos mejorar y aprender técnicas y habilidades para cantar y tocar mejor. Es decir, necesitamos de formación músico-vocal. Podemos conocer y aplicar más sobre qué es lo que cantamos y tocamos. Ahí necesitamos la formación espiritual. Y debemos aprender sobre liturgia y los documentos concernientes a nuestro ministerio, es decir, la formación litúrgica. Y todos estos conocimientos, poniéndolos al servicio de nuestra iglesia en todas las celebraciones y eventos en las cuales se requieran. Esto es, trabajar esos dones que el Señor nos ha dado. Pero si no nos gusta la disciplina, si no nos gusta desarrollarnos, si no nos gusta aprender, entonces seremos ese trabajador que recibió el talento y lo enterró. Y fíjense la palabra fuerte de Jesús a este siervo. A este siervo inútil, quítenle el talento que se le dio y dénselo al que tiene 10. Son palabras fuertes. Y el mismo Jesús las dice. Entonces no nos desanimemos. ¿Que es difícil? Pues sí, tal vez. ¿Que es tedioso? Pues sí, tal vez en ocasiones. Pero recuerden que no lo hacemos por nosotros mismos. Es Jesús el que nos hizo este llamado, así como a Pedro y los demás apóstoles los llamó. Nos ha dado estos talentos para desarrollarlos. Él nos da la perseverancia. La cuestión es que nosotros lo trabajemos. Ahora veremos qué es lo que nos dice el magisterio de la Iglesia en cuanto a nuestro servicio y ministerio. Para esto me regreso a las citas anteriores. Fíjense cómo en el Evangelio de Juan Jesús nos dice: ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Y en Lucas nos dice: el que no está conmigo está contra mí, y el que no recoge conmigo desparrama. Ahí nosotros debemos cuestionarnos si realmente hacemos lo que Jesús nos manda. Debemos cuestionarnos si realmente estamos recogiendo con Él o estamos desparramando. ¿Estamos con Él o contra Él? Recordemos que la voz de la iglesia es la voz de Cristo mismo que habla a través de ella. Entonces, para conocer lo que Jesús nos dice, sí, es verdad, está la Biblia, pero también Dios habla por medio de la iglesia, la cual durante mucho tiempo nos ha dejado el magisterio. Y eso es parte de lo que debemos conocer para poder servir bien en nuestro servicio. La Constitución Lumen Gentium en su número 9 nos dice: fue voluntad de Dios el santificar y salvar a los hombres, no aisladamente, sin conexión alguna de unos con otros, sino constituyendo un pueblo que le confesara en verdad y le sirviera santamente. Fíjense en estas palabras clave: santificar, no aisladamente,
y servir santamente. Esto va muy de la mano con lo que nos dice Sacrosanctum Concilium en cuanto a los objetivos de la música sacra. Recordemos que son: el primero, dar gloria a Dios, y el segundo, la santificación de los fieles. Y dice de los fieles, o sea, en plural. Y si se dieron cuenta, también dice santificar. Si queremos santificarnos y santificar a nuestros hermanos, tenemos que seguir a la liturgia, obedecer la liturgia. Fíjense cómo también dice servir santamente, y esa es una de las características de la música litúrgica que también se menciona en Sacrosanctum Concilium. La música sacra será tanto más santa en tanto esté más unida a la acción litúrgica. Es decir, seguir la liturgia, apegarnos a la liturgia para poder salvarnos y salvar a nuestros hermanos. El siguiente punto nos dice: los laicos pueden ser llamados a colaborar con los pastores para el servicio de la comunidad eclesial, ejerciendo ministerios y funciones muy diversos. Llamados a colaborar, es decir, no es un servicio propio, estamos ayudando a nuestros pastores para brindar este servicio a la comunidad, con ministerios y funciones diversos. Nosotros no vamos a hacer lo que el sacerdote hace. El de liturgia, el lector, no se va a poner a cantar. Él va a servir en su servicio, que es el servicio al altar, y nosotros con el canto. Cada quien desempeñando sus funciones, pero todos colaborando para el mismo servicio a la comunidad. El siguiente punto nos dice: ministerios diversificados. Son catequistas, animadores de la oración y del canto, cristianos consagrados al servicio de la palabra de Dios o a la asistencia de los hermanos necesitados, jefes de pequeñas comunidades, responsables de movimientos apostólicos u otros responsables. O sea, nuestro ministerio del canto está reconocido en los documentos de la Iglesia. Los ministerios son participación en el misterio de Jesucristo. Unos derivan del sacramento del orden, como el sacerdote, y los otros derivan del bautismo y la confirmación. Es decir, si yo voy y canto, o vamos y cantamos en el coro, no es un servicio propio. Estamos participando del ministerio de Jesucristo. Así el mismo sacerdote, él no actúa por su cuenta, él actúa in persona Christi, o sea, en la persona de Cristo. Tanto él como nosotros somos servidores en el ministerio de Jesucristo. La exhortación apostólica Christi Fidelis Laici nos dice: los laicos, en virtud de su condición bautismal y de su específica vocación, participan en el oficio sacerdotal, profético y real de Jesucristo. Fíjense qué gran regalo, qué gran don se nos ha dado nada más por el hecho de ser bautizados y por ese llamado a la música y el canto. Estamos participando del mismo oficio sacerdotal de Jesucristo. El Catecismo de la Iglesia Católica nos dice: entre los bautizados se da una verdadera igualdad en cuanto a la dignidad y acción, pero existen diversos ministerios, carismas y dones. Lo que mencionaba en la diapositiva anterior con la parábola de los talentos. Cada quien recibimos diferentes dones y debemos de cuestionarnos, ser sinceros con nosotros mismos si realmente estoy en el coro porque es mi vocación, es mi llamado, o nada más estoy porque me gusta que me vean, porque quiero lucirme cantando, porque en el coro está fulanito o fulanita y me gusta y quiero estar con él o con ella. O ¿cuál es el motivo por el que estoy en el coro? Esto requiere una capacitación y preparación especial por parte del sujeto, así como una permanencia mayor en el compromiso. Esto se nos dijo en el Congreso Nacional de Música Litúrgica, que acaba de pasar ahorita en febrero.
Y para quien no le gusta prepararse, quien no sabe leer notas, no sabe de lectura musical, ahí tiene una gran desventaja, porque los cantorales oficiales, litúrgicos, todos son a través de partituras. Y para quien no sabe, pues, ¿cómo va a poder interpretarlas? No va a poder. ¿Qué es lo que va a hacer? Va al internet, va al YouTube, escucha un video, lo ve, le gusta y se lo aprende, sin saber si ese canto que escuchó y vio es litúrgico. Es más, sin saber si es católico, pero porque le gustó, se lo aprendió y lo canta en misa. Fíjense qué error tan grande, nada más por no prepararse. Ahí es donde la preparación en cuanto a saber de liturgia, conocer la liturgia, es obedecer a Jesús, obedecer a Dios. Y por eso es que es tan importante la capacitación, para poder obedecerlo, para poder seguirlo. Hay diferentes tipos de ministerios y aquí se nos muestra cómo están clasificados, ordenados, instituidos y reconocidos. El canto y la música litúrgica entran dentro del ministerio reconocido, es decir, no está instituido como lo que es el lector, el acólito, el catequista o el ministro extraordinario de la comunión, que estos son ministerios instituidos. El de nosotros es reconocido nada más. Y pues, tenemos también los ordenados, que son el diácono, el sacerdote y el obispo. Diferentes ministerios, pero todos sirviendo en el ministerio real de Jesucristo. En una de las diapositivas anteriores vimos que el Catecismo de la Iglesia Católica nos dice que todos los bautizados tenemos la misma dignidad, independientemente de los dones o carismas que tengamos o del ministerio en el que estemos. Pero entonces, ¿cuál es la importancia del canto y la música en la liturgia? La ordenación general de la liturgia de las horas nos dice: el canto es una manifestación de lo que vivimos, sentimos y celebramos. Dimana de lo profundo del espíritu que ora y alaba a Dios y pone de manifiesto un modelo pleno y perfecto de la índole comunitaria del culto cristiano. Es decir, el canto, la música viene de lo más profundo de nuestro ser, que es quien ora y alaba a Dios. Es por esto que San Agustín decía: el que bien canta, ora 2 veces. La música, el canto, es como el humo del incienso que sube hasta Dios con un aroma agradable. Y para nosotros es como una espada que penetra. Es más fácil aprenderse una canción que aprenderse un texto. Y los psicólogos han demostrado que el conocimiento entra más fácil con música. Y ya desde tiempos antiguos esto se sabía, y San Pablo mismo lo experimentaba, tanto que en su carta a los Colosenses recomienda que canten todos juntos con salmos, himnos y cánticos inspirados. A este respecto, Sacrosanctum Concilium nos dice: la tradición musical de la Iglesia Universal constituye un tesoro de valor inestimable, que sobresale de entre las demás expresiones artísticas, principalmente porque el canto sagrado, unido a las palabras, constituye una parte necesaria o integral de la liturgia solemne. Fíjense la gran importancia que tiene la música. Para empezar, es una tradición que viene de cientos y miles de años. Y esto es un tesoro, el cual no puede quedarse ahí enterrado. Debemos de usarlo, debemos darlo a conocer. No porque el canto gregoriano sea de tiempos atrás, no quiere decir que ya haya pasado de moda. No, al contrario, la Sacrosanctum Concilium nos dice que tiene el primer lugar en la liturgia. Y el canto, fíjense el valor que tiene, que sobresale por encima de otras artes, como lo es la arquitectura, la pintura, la escultura. Podrán ser templos hermosísimos, con una estructura hermosa, con unas esculturas bien talladas, con unas pinturas y mosaicos invaluables. Pero ninguno de ellos tiene el valor de lo que es la música, el canto. ¿Por qué? Porque como lo dice aquí,
El canto, unido a las palabras, constituye una parte necesaria o integral de la liturgia. La ordenación general del misal romano también le concede esta importancia a lo que es el canto. Fíjense lo que nos dice. Entre los fieles, la escola o coro ejerce un oficio litúrgico propio y les corresponde ocuparse de la debida ejecución de las partes reservadas a ellos, según los diversos géneros del canto, y favorecer la activa participación de los fieles en el mismo. Y lo que se dice de los cantores vale también, salvadas las diferencias, para los otros músicos, sobre todo para el organista. Fíjense aquí unas palabras clave. El coro ejerce un oficio litúrgico propio y con la debida ejecución. Es decir, lo que les mencionaba en diapositivas anteriores, coro, dedícate a lo tuyo, prepara bien lo tuyo, porque dice su debida ejecución. ¿Cuál es la debida ejecución? Lo que se debe hacer. ¿Qué se debe hacer? Tocar lo correcto, tocar lo que es litúrgico, tocar lo que nos manda la Santa Madre Iglesia. También nos dice, es conveniente que haya un cantor o un director de coro que se encargue de dirigir y mantener el canto del pueblo. Más aún, cuando falta la escola, corresponderá a un cantor dirigir los diversos cantos, participando el pueblo en aquello que le corresponde. Es decir, que dentro de nosotros haya una persona que esté al frente, que vaya dirigiendo el canto al pueblo. Puede estar a un ladito del monitor, un lado discreto, pero que se vea, que le dirija el canto al pueblo. Y obviamente el pueblo no va a cantar todo. Generalmente confundimos ese término de participación activa, es decir, queremos que todo el pueblo cante toda la misa, que cante todos los cantos, y no. Aquí la ordenación general nos dice, participando el pueblo en aquello que le corresponde. El oficio litúrgico propio del coro es cantar la misa. El oficio de la asamblea es participar en la misa. Entonces, lo que les mencionaba en diapositivas anteriores, puede la gente no cantar algún canto, pero lo está meditando, está reflexionando, está haciendo suyo el canto. Esa es una participación activa. Y si queremos que la gente cante, que participe, es donde entra el papel del director de coro para el pueblo. Así como la música y el canto tienen un gran valor, también la asamblea tiene un gran valor. ¿Por qué? Es convocada por Dios mismo. Cristo está presente en ella se proclama la palabra de Dios y en ella se realiza el sacrificio de la nueva alianza si se trata de la asamblea eucarística. Se realiza un rito sacramental y la oración del pueblo de Dios. Al cantar, el coro está evangelizando a la asamblea, pero ¿realmente está transmitiendo el mensaje de Dios a la asamblea? ¿O transmite otras cosas? Inseguridades, apatías, confusión, o de plano no transmite nada y la gente así como entró, así salió. Esto se debe a que hay algunas dificultades que debemos ir superando, entre ellos la poca preparación o en algunos casos la nula preparación. Simplemente se formó el coro, quisimos entrar y le entramos al ruedo sin saber nada. Y así fue como empezamos. Y así empezó la mayoría. Así empiezan muchos. Pero hay que irse preparando. También hay templos ruidosos, principalmente los templos modernos, que no fueron hechos pensando en la acústica, sino más bien en la vista. Y a eso pues también es una dificultad. Luego no se escuchan bien lo que dice el padre o los cantos ni se entienden por el ruido que hay en el exterior.
También la falta de religiosidad, tanto de la asamblea como de los integrantes del coro, e incluso del sacerdote mismo. No se puede negar. Hay muchos sacerdotes, desafortunadamente, que solamente tienen la casulla, la vestimenta, pero su religiosidad ya se murió por el activismo. También otro es el desconocimiento del lenguaje bíblico. Hay palabras en la Biblia que se nos hacen raras o no son muy comunes en nuestro vocabulario normal. Otro es el nerviosismo. Estamos cantando y hasta nos tiembla la voz, o nos tiemblan las piernitas y nos cambia la voz. Otro es el desconocimiento de las normas litúrgicas. Va de la mano con el primero, que es la poca preparación. No leemos lo que nos dice nuestra Santa Madre Iglesia. No investigamos qué es lo que nos quiere decir. Otra dificultad, la vocalización. No vocalizamos para cantar. La dicción, no se entiende lo que cantamos. El manejo del volumen. O cantamos muy despacito o cantamos muy fuerte. Y esto más todavía cuando se utiliza equipo de sonido, que nada más de repente se da la subida o se da el bajón en el volumen y qué distracción para la gente, ¿no? Las inflexiones en la voz, el tener la voz insegura. También la poca concentración. Estamos cantando y de repente nos equivocamos y cambiamos la letra o decimos una cosa por otra. En fin, nos distraemos. Estamos pensando que dejamos la lumbre prendida o que tenemos que ir a hacer otras cosas y a la vez cantando. Y nos falta una mayor espiritualidad. Ese es otro de los problemas. Vamos, cantamos la misa y no nos paramos hasta el siguiente domingo o a la próxima misa que nos toque. Pero no hacemos oración, no leemos la Biblia. En fin, todas estas dificultades hacen que se transmita otra cosa o de plano no se transmita nada. Pero el mensaje de Dios no llega a la asamblea. Ya para finalizar, algunas recomendaciones para poder mejorar nuestro servicio, que es el canto litúrgico. Y para ello debemos de meditar en silencio la palabra de Dios, meditar si lo que estoy haciendo lo estoy haciendo bien o qué me está faltando. Debemos de dejar los problemas personales afuera. Yo sé que esto es difícil, pues generalmente estamos ensayando o incluso en la misma misa y tenemos 1001 cosas en la cabeza. Pero en la medida de lo posible debemos de dejar esos problemas afuera. Debemos hacer una lectura preliminar de los textos de la liturgia del día y de los cantos a escoger. Esto de hacer esta lectura nos ayuda a entender los cantos antes de ponerlos. Una vez que entendemos los cantos, es más fácil sentirlos. Y ya sintiéndolos, es más fácil transmitirlos. Y también leer la lectura del día, la liturgia del día. Esto nos ayuda a escoger qué cantos son los más adecuados. Fíjense una misa en donde las lecturas y el evangelio hablan de un tema. El padre en la homilía cuenta una de sus anécdotas u otro tema diferente a las lecturas. Y el coro cantando otras cosas que no van ni con la homilía, ni con las lecturas, ni con el evangelio. Cada quien por su rumbo. En esa misa lo que pasa es que la gente, así como entró, salió, sin nada. E incluso yo creo que algunos saldrán hasta confundidos. A diferencia de la misa en donde las lecturas y el evangelio tienen un tema, el sacerdote da la homilía sobre ese tema y los cantos refuerzan ese tema. Entonces sí, créanme que la gente va a salir enriquecida. No va a salir igual que a como entró. Otra recomendación es mostrarse seguro, porque lo que se siente se transmite a la asamblea. Si tú sientes inseguridad, esa inseguridad la va a sentir la asamblea. Si sientes ansiedad,
Esa ansiedad va a ser transmitida a la asamblea. Otra es que cuando estamos sentados, debemos estar bien sentados, ya que recostarse denota desinterés. El cuerpo contraído expresa decaimiento y falta de confianza en sí mismo. ¿Eso es lo que queremos transmitir a la asamblea? No. Las posturas son importantes. Así como cantar erguido y no cantar todo jorobado o estresado con el cuerpo tenso. No, debemos cantar erguidos y relajados. Ya por último les comparto la bibliografía utilizada para la elaboración de este material, el cual espero que sea de mucha ayuda para ustedes y para sus ministerios. Bueno, pues no me resta más que agradecerles su atención. Primeramente, Dios, nos vemos para el siguiente video de nuestra preparación. Dios me los bendiga.